Un saludo para todos ustedes. Voy a presentarles ahora el siguiente tema, después de haber hecho el bloque de los libros del Nuevo Testamento. Ahora vamos a entrar en el Antiguo Testamento. Las presentaciones del Antiguo Testamento comienzan con el bloque principal, que es el Pentateuco. Pentateuco se refiere a 5 libros. Ustedes ya lo saben, en griego penta significa 5, donde ahí viene pentagrama, por poner un ejemplo. Pentateuco significa los 5 recipientes, ¿no? El teujos es un recipiente, ¿no? El teuco como biblioteca, ¿no? Ese es el recipiente de los libros o el contenedor de los libros. Antes los libros se guardaban en jarras de barro, como eran rollos, se metían en jarras largas y esas jarras largas se llamaban los teujos, ¿no? Entonces, 5 jarras con 5 rollos eran los pentateujos, ¿no? Los libros de la ley, el Pentateuco. Ese es el nombre griego. El nombre hebreo es la Torá, ¿no? La Torá significa la enseñanza, la ley al mismo tiempo, la guía, y para el mundo judío, para la religión judía, la Torá es la Sagrada Escritura en esencia. A la Sagrada Escritura se le agregan los profetas para explicarla, los escritos, que son libros para proclamar la Sagrada Escritura. Entonces, eso los vamos a ver en las siguientes sesiones, de qué manera los profetas hablan de la Torá, de qué manera los escritos hablan también de la Torá. Hoy nos vamos a enfocar entonces en los 5 primeros libros: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Esos 5 libros están organizados en una estructura cultual. El centro del culto es el libro del Levítico. Entonces, si ustedes ven el Pentateuco como una mano, estaría el Génesis al inicio, el Deuteronomio al final, el Éxodo en el segundo lugar, el libro de los Números en el penúltimo lugar, y en el centro el libro del Levítico. El libro del Levítico es el libro más corto, está en el centro y es el libro de las normas cultuales, ¿no? Que es el modo de celebrar. Bien, voy a colocarles una presentación para que podamos visualizar estos 5 libros que son realmente importantes. En el Antiguo Testamento, ¿qué consideraciones deberíamos tener para hablar de Dios o para hacer oración con Dios también? Bien, permítanme, yo voy entrando aquí. La Torá o el Pentateuco habla de Dios desde muchísimas visiones. Una es la creación, la experiencia del pueblo, es decir, el pueblo que va en camino y se encuentra a Dios. Y el otro modo final es la reflexión, ¿no? Hay libros del Antiguo Testamento que reflexionan muchísimo sobre Dios, ¿no? Los libros sapienciales que decimos nosotros, el libro de los Proverbios, el libro de el Eclesiástico, Eclesiastés, el libro de la sabiduría. Hay un libro famosísimo de reflexión sobre quién es Dios, cómo se revela Dios, que es el libro de Job. Bien, al inicio nosotros vamos a encontrar la creación, y eso se refiere al don de la vida. El capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis están dedicados a la creación. Después está la manera como Dios protege al hombre, al ser humano, a Adán y Eva. La seguridad y protección está en el capítulo 3 y 4 del Génesis. Está el relato de la muerte de Abel,
de la protección de Caín, de la protección de Adán y Eva y de la nueva descendencia que viene de los hijos de Adán y Eva. El libro del Génesis y el libro del Éxodo están marcados por declaraciones de Dios hacia el pueblo de Israel en alianza. Entonces hay una alianza allá en el capítulo 9 del Génesis sobre Noé, hay alianzas con Abraham, hay alianzas con los descendientes de Abraham, hay alianzas con el grupo de Moisés, y esas alianzas se van consagrando de manera progresiva, es decir, cada vez hay una alianza de Dios más grande y más constituida. Otro proceso, además de la vida, de la protección, de la alianza, es la salvación. El primer bloque del libro del Éxodo, los primeros 15 capítulos hasta el 17 también, son el proceso de la liberación de la esclavitud en Egipto y después la consagración del culto a Dios. Entonces, además de los temas introductorios, el primer tema grande es el tema de la liberación o salvación. Y está narrado desde el libro del Éxodo, todo el libro del Levítico, todo el libro de los Números y el libro del Deuteronomio hace síntesis de los libros anteriores. Entonces, el tema de la liberación o salvación es tremendamente fundamental, ¿no? La sociedad está organizada en una ley y esa ley se la va a dar Dios a Moisés. La ley es eterna, es decir, la ley estaba antes de la creación. Nosotros en el cristianismo ya no hablamos de la ley como algo escrito, sino que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Él es el que nos revela a Dios, Él es Dios y Él es el que permite que nosotros podamos caminar en la vida. En el Antiguo Testamento, quien permite caminar en la vida es la ley que está en la historia y en los códigos del Pentateuco. Para leer la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Nuevo también, hay que tener en cuenta un elemento. El protagonista es Dios. En el Nuevo Testamento es muy, digamos que claro, el protagonista es nuestro Señor Jesucristo. El protagonista es el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están estrechamente relacionados. El protagonista es Dios Padre, que envía a nuestro Señor Jesucristo, que envía al Espíritu Santo. Es decir, el protagonismo de Dios en el Nuevo Testamento es muy diáfano, ¿no? Muy transparente. En el Antiguo Testamento se corre el riesgo de creer que los protagonistas son otros, ¿no? Que el protagonista son Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, mm, los reyes, David, Salomón. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el protagonista es Dios. Hay varios nombres de Dios. El nombre principal es Yahvé. La característica de Yahvé es que es un nombre que no se pronuncia, no se pronuncia de ninguna manera. Nosotros técnicamente decimos Yahvé. Nuestros hermanos de las iglesias luteranas y demás iglesias separadas dicen Jehová, que es una manera de cambiar la Y por una J, que es la misma letra. En, en el lenguaje técnico, el nombre de Dios es Yahvé y se refiere a unas letras que no suenan muy fuerte, ¿no? La Y, la V y la H, que en español ni siquiera suena, ¿no? Entonces, Yahvé es una respiración, ¿no? Es Yahvé, ¿no? Entonces es como tomar aire y soltarlo. El nombre de Dios es la respiración. Y la respiración tiene que ver con el espíritu. El espíritu es el aire que entra y que sale. Nosotros, claro, ya tenemos conocimientos de física, de biología, de medicina, entonces sabemos que el aire entra a nuestros pulmones, recoge el oxígeno entra al flujo sanguíneo y nos mantiene vivos, ¿no? Pero en el mundo antiguo el aire es algo muy extraño. Entonces, el aire es la manera de representar a Dios que entra y que sale, ¿no? Ese es Yahvé.
Bien, el primer dato entonces es el protagonista del Antiguo Testamento es Dios. Él está dirigiendo la mano de los que escriben, está dirigiendo los pasos de de los protagonistas humanos, ¿no? Es decir, de cada actor humano. Dios está detrás. A veces Dios es evidente, a veces Dios está oculto, a veces Dios es silencioso. En el Nuevo Testamento eso se va a notar cuando Jesús, por ejemplo, no está y Jesús dice, bueno, los discípulos del novio que celebren mientras el novio está con ellos, pero cuando no esté, ¿no? Otras veces Dios está como dormido. Hay una parte en la que Jesús se duerme y es muy extraño. En el Antiguo Testamento hay muchos lugares donde Dios guarda silencio, se duerme, se esconde, no se sabe dónde está. Bien, hay muchas maneras de percibir. Otra clave es que Dios nunca renuncia al ser humano, es decir, Dios siempre está buscando cómo marcar el camino del ser humano, cómo salvarlo, cómo perdonarlo, cómo hacer una alianza. Es decir, Dios siempre está buscando al ser humano, pase lo que pase. Bien, vamos a comenzar entonces con el libro del Génesis. El libro del Génesis, este también es un nombre griego, en el hebreo es Bereshit. Bereshit significa en el principio o lo que está al principio. Comienza el libro narrando la creación y en la creación el punto culmen es el ser humano, es decir, el ser que puede percibir a Dios. No somos los gobernadores del mundo, sino aquellos que pueden dar cuenta de la presencia y de la acción de Dios. El primer dato del libro del Génesis es el creador del universo es Dios. Lo creó todo, creó al ser humano con el aliento del Espíritu y lo hizo a imagen y semejanza, es decir, que el ser humano puede reconocer a Dios, actuar como Él y asumir la tarea de la creación. Entonces nosotros somos personas creadoras también, ¿no? Eso comienza allá en los primeros capítulos del Génesis. Otro elemento es que Dios se va metiendo en la vida de las personas sin que las personas se den cuenta, pero hace que las personas entren también, ¿no? Entonces, Dios cuida de Noé para que su descendencia no desaparezca. Dios cuida de Agar, la mamá de Ismael, esposa esclava de Abraham, para que el niño Ismael no muera. Y Dios se mete en la historia de la gente para que la gente viva. Nosotros en el cristianismo decimos eso también, decimos nuestro Señor Jesucristo entra en todos los lugares de nuestra existencia y quiere que nosotros vivamos, ¿no? Una vida nueva. En el Antiguo Testamento esas historias también están presentes. Otro elemento importante del libro del Génesis que comienza a aparecer ya en el final del libro es la declaración de Dios de yo estoy contigo. Entonces, el creador no es un Dios que está allá arriba, lejísimo, sino un Dios que va bajando del cielo a la tierra y en la tierra se vuelve compañero, compañero de los patriarcas. Los patriarcas son seres humanos acompañados por Dios. Entonces, Dios camina con los patriarcas. Em, por ejemplo, José, el hijo de Jacob, es vendido por sus hermanos, lo mandan a Egipto como esclavo y allá él se vuelve príncipe de Egipto y le salva la vida a sus hermanos. Y al final José dice, yo estoy con ustedes y la bendición de nuestro padre Jacob es para todos. Entonces Dios es alguien que se junta en la vida nuestra y nos acompaña. Yo estoy siempre contigo. De esa manera, Dios va cambiando la vida de las personas que son capaces de percibir su presencia. Entonces, en el libro del Génesis, Dios es
creador, omnipotente, pero es compañero cercano. Habla de manera continua, es decir, si uno sigue el libro del Génesis, en todas partes está Dios, en todas, de principio a fin. Nosotros al final somos imagen suya porque andamos con Él. Entonces la familiaridad con Dios, el estar cerca de Dios, nos hace parecidos a Él y perdón, y al final somos como Él. Somos a imagen de Dios porque Él está con nosotros en el camino de la vida. Bien, el segundo libro, el libro del Éxodo, es el Dios liberador, nos libera de Egipto, y el Dios legislador, le da la ley a Moisés. El libro del Éxodo es muy importante porque es el que define el inicio de la historia. El libro del Génesis define la creación, el Éxodo, el inicio de la historia. Entonces nosotros estamos en, perdón, estamos en camino. La expresión en camino la utilizamos ahora en la iglesia para hablar de la sinodalidad, ¿no? Entonces, la sinodalidad también comienza en el camino, que es el camino del Éxodo. Bien, elementos del Éxodo. El pueblo está en Egipto, esclavo, sufriendo y le tiene miedo a la vida. Ellos dicen que le tienen miedo al faraón, pero realmente no le tienen miedo al faraón porque es un ser maligno, le tienen miedo al desierto, a vivir en el desierto. Entonces, la historia de la libertad es la historia de la identidad. Cuando yo me doy cuenta que soy del pueblo de Dios, yo asumo cualquier riesgo, cualquier desafío, cualquier dificultad y me lanzo a vivir, ¿no? Entonces el libro del Éxodo le dice al pueblo de Israel, lánzate a vivir en el desierto, en el camino, en el río, donde el Señor te lleve, lánzate a vivir. El Señor te da la libertad y la identidad nuestra es la libertad. En la medida que el pueblo va caminando por el desierto, se va organizando y la organización es una organización en justicia. Entonces, la primera comunidad es una comunidad de solidaridad en la compasión y en la misericordia. Entonces, el libro del Éxodo va a colocar la definición de Dios. La definición de Dios es el capítulo 34 del libro del Éxodo, versículos 6 y 7, que dice, el Señor Yahvé es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Esa es la definición de Dios. Misericordia, compasión, paciencia y perdón. El nombre de Dios es Yahvé, ya se los había comentado. El otro elemento es que el compañero del libro del Génesis ahora es el compañero del desierto, es decir, el que camina en las dificultades. Entonces ya no es solamente un compañero en el camino de la vida, sino el que camina en las dificultades, en los momentos más difíciles. En el libro del Éxodo ya se va viendo que la historia está muy bien organizada. Entonces hay un liberador que es Dios, una alianza que es realizada por Dios con Moisés. Dios se deja ver. En el libro del Génesis no se sabe en dónde es que está Dios. Dios ve a las personas, está con ellas, pero no, las personas no lo ven. En el libro del Éxodo, ya. El primero que ve a Dios es Moisés en la zarza ardiente. Hay una ley, entonces Moisés sube al monte Sinaí y Dios le va dando la ley. Entonces, es decir, comienza a surgir la comunidad y la comunidad es el origen del pueblo de Israel y la constituye Dios. Al final, el libro del Éxodo revela la identidad de Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, es decir, yo soy la existencia y ustedes existen
porque yo los he creado y ustedes viven porque yo les doy la vida. Esa es la identidad. El tercer libro es un libro lindísimo, como les decía, el libro del Levítico, se refiere a la santidad. La santidad está en el culto, está en el templo, en el santuario, y la santidad está en las personas. Entonces, el libro del Levítico para nosotros es, mm, digamos, una referencia lejana por la manera como describe el culto, los tipos de animales que hay que matar para hacer un sacrificio, cómo se hacen los holocaustos, cómo es, digamos, algo que nosotros en la Eucaristía tenemos muy distinto. Nosotros en la Eucaristía ya no matamos palomas, no matamos corderos, no matamos bueyes, porque no tenemos que hacer sacrificios de animales. El sacrificio es la vida de nuestro Señor Jesucristo entregada por todos nosotros. Sin embargo, el libro de Levítico tiene un tema central que sigue absolutamente vigente para nosotros y es la santidad. Ese es el tema del libro de Levítico. El santo es nuestro Señor, Él es la bondad y Él es el amor. Pues nosotros, como Dios es santo, nosotros estamos llamados a la santidad. La santidad es que nosotros practiquemos la bondad y que tengamos amor puro, es decir, libre de intereses, libre de codicias, libre de envidias, libre de cualquier oscuridad. Bondad y amor, ese es el criterio de la santidad. Israel es la propiedad de Dios. Entonces, Israel en el desierto no tiene tierra, no tiene propiedades, pero Israel es la propiedad de Dios. Es decir, Israel dice, mi dueño es Dios, mi Señor es Dios. Yo soy la heredad de Israel, de Dios. Y por esa razón yo soy bendecido y soy santo. En el libro de Levítico hay un capítulo muy importante, que es el capítulo 19. Permítame, ah, permítame, yo les leo una parte del libro del Levítico. En el capítulo 19 se coloca lo que se llama la ley de la comunidad. Entonces, dice así el capítulo 19. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles, ustedes serán santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Esa declaración en el Evangelio sigue siendo la misma, es decir, la congregación, la comunidad, la familia, la nación está constituida por la santidad. El Señor es nuestro dueño y nosotros somos santos. Él nos cuida, Él cuida a los pobres, a los forasteros, es decir, Dios comienza a cuidar desde abajo, a la gente más frágil, es a la primera que Él atiende. En el libro de Levítico es importante vigilar la manera como nosotros adoramos a Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la relación con Dios no es una relación intimista, sino comunitaria. Entonces yo voy a las celebraciones, el libro de Levítico pues es un libro judío, entonces tiene las declaraciones del jubileo, del Yom Kippur, que es el día de la expiación, de la Pascua. Esas celebraciones nosotros en el mundo cristiano pues las tenemos de una manera distinta. Tenemos la Semana Santa, tenemos el Pentecostés, tenemos la Eucaristía permanente. El objetivo de la adoración es ser como Dios. En el Nuevo Testamento eso es igual. Entonces, como verán, el libro del Levítico es muy importante por la manera como concibe la espiritualidad. Él es el santo
y nosotros debemos ser como Él. Y eso se hace en la vida diaria y en el culto, en las celebraciones, en la oración y demás. El libro de Levítico también insiste en las dificultades. Mm, el pecado implica el castigo. El perdón implica la responsabilidad. El castigo es mucho más pesado que la responsabilidad. La responsabilidad es la vida. Entonces, nosotros debemos estar pidiéndole constantemente el perdón a Dios para vivir. Y la responsabilidad nosotros la asumimos porque el Señor nos hace capaces, es decir, la santidad nos hace capaces de responder. Hay un detalle interesante en el libro de Levítico y es que la misericordia siempre está por encima. Es decir, puede haber muchos castigos, pero ningún castigo es superior a la misericordia. Siempre la misericordia supera a cualquier castigo. El castigo simplemente es algo pedagógico, es una enseñanza, pero lo que prima es la misericordia de Dios. El cuarto libro es el libro de los números, tiene un título muy extraño, se llama Números porque tiene muchísimas cuentas. ¿Cuántas personas hay en cada tribu? ¿Cuántas hay en cada clan? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días? Y cuenta todas las personas. Pero el libro de los números es el libro del desierto realmente, ¿no? Se llama Bemidbar, es en el desierto. Entonces, el libro de los números es el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. En este libro, que es el cuarto, la autoridad del Señor es absoluta, es decir, ustedes están en el desierto, están caminando, están vivos, están organizados, porque yo estoy con ustedes. Y lo que yo les diga, ustedes lo obedecen. No hay opciones. Si ustedes no me obedecen, en el desierto nadie puede vivir. El desierto es un lugar imposible. Nadie vive en el desierto. Al desierto se va la gente a morir, los animales a morir. En el desierto deambulan los espíritus inmundos. Entonces, si el pueblo de Israel está en el desierto caminando, es porque Dios lo mantiene vivo. El primer detalle entonces es la presencia de Dios, que es muy cerca, la presencia de Dios que es una respuesta, el pueblo busca a Dios y lo encuentra. En el libro del Éxodo es al revés. El libro del Éxodo, nadie está buscando a Dios y Dios se presenta y aparece. En el libro de los Números, todo el mundo está buscando a Dios y no lo ven hasta que es evidente que el Señor siempre ha estado con ellos. Entonces, ellos lo buscan y lo encuentran. En el libro de los Números ya se están acercando a la tierra prometida, entonces comienzan a explorar la tierra prometida, tienen muchos problemas con otros pueblos que no los dejan entrar, pero finalmente llegan lo suficientemente cerca como para decir, el Señor es bueno y el Señor es el único digno de obediencia. Hay una declaración en el libro de los Números que es muy importante, muy bonita, se refiere al mensaje de paz. Está en el capítulo 6, versículos 22, 25, 27. Se las voy a leer. Esta bendición la utilizaba mucho San Francisco y la utilizamos nosotros en el mundo cristiano también. Libro de los Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Entonces habló el Señor a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa bendición es la bendición modelo en el Antiguo Testamento. Capítulo 6 del libro de los Números, versículo 22 al 27. En el libro de los Números hay muchas historias de la presencia de Dios y todas las historias hablan de la autoridad de Dios. El, los capítulos 22, 23 y 24 son la historia de Balaam. Balaam es un profeta que no quiere profetizarle a Israel y Dios le habla en una mula y la mula lo confronta y lo pone a profetizar. La autoridad de Dios aparece por todas partes en el libro de los Números. En el Evangelio, de las primeras manifestaciones de Dios son manifestaciones de autoridad. Y la gente pregunta de Jesús y dice, ¿de dónde le viene esa autoridad? ¿Por qué tiene autoridad? ¿No? Y preguntan que por qué Jesús tiene autoridad. Ese es el libro de los Números. En el libro de los Números Dios tiene autoridad. En los Evangelios el que tiene autoridad es Jesús y eso demuestra que Jesús es Dios. Bien, otro elemento es que hay dificultades grandes y las dificultades se resuelven con un mediador. El mediador es Moisés. Moisés en el libro de los Números es definido como la persona más humilde de todas. En el capítulo 12 dice el libro de los Números. Entonces, capítulo 12, versículo 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con que se había casado, pues se había casado con una mujer extranjera. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo escuchó. El versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, Moisés es el modelo de humildad y por eso es el mediador. De nuestro Señor Jesucristo decimos que Él es el modelo de la humildad y que Él es el mediador por encima de Moisés. En el libro de los Números está Dios manifestando una fuerza que lo mueve todo y nadie lo puede entender, solamente Moisés, cuando el Señor se lo revela. Entonces la importancia de Moisés es central en el libro de los Números. El quinto libro es el Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es el libro más importante de todo el Antiguo Testamento, porque los otros libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico y los Números, van introduciendo distintas facetas de Dios. La creación, la bendición, la liberación, el culto, la santidad, la autoridad. El libro del Deuteronomio recoge todo y habla de el Dios único y la gloria de Dios. Y le pone nombres. El nombre más significativo es que el Señor es la roca. En el libro del Deuteronomio aparece esa frase famosa de el Señor es mi roca y mi salvación. Y eso lo van a repetir en el libro de los Salmos también. Es muy lindo. Bien, del libro del Deuteronomio podemos decir muchísimo porque es un discurso de Moisés. Ese discurso de Moisés está armado como la antesala a la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, él termina su vida del otro lado del río y antes de que eso suceda, Moisés hace un gran discurso. En el Evangelio de Mateo, Jesús aparece también en un monte haciendo un gran discurso. Entonces, el Evangelio de Mateo quiere decir, el nuevo Moisés que enseña la nueva ley es Jesús, más grande que Moisés. En el libro del Deuteronomio, entonces Moisés entra diciendo, el Señor está cerca de nosotros, nos ama y nos ha cumplido la promesa. Capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga un Dios tan cercano de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos?
Dios está cerca de nosotros. El Dios nuestro es un Dios familiar. En algunas partes del libro del Deuteronomio se habla de Dios como Padre, en otras partes se habla de Dios como Madre. Les voy a leer aquí el capítulo 32 del libro del Deuteronomio, el versículo 18. Capítulo 32, versículo 18. Despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio a luz. Entonces, la roca es una imagen de Dios como madre. La roca que te engendró, el Dios que te dio a luz, es el Dios madre. Otro elemento importante es que la relación con Yahvé es muy particular. Es decir, no hay otro pueblo que tenga un Dios como el nuestro. El Dios nuestro es cercano, nos protege, nos instruye, nos guía, nos castiga para corregirnos y nos coloca entre la maldición y la alianza. Las maldiciones están anunciadas y la salvación también. El pueblo de Israel tiene la capacidad de discernir. Esto en el Nuevo Testamento va a ser muy fuerte. Nosotros tenemos que saber discernir. Y Jesús le va a echar en cara eso a los fariseos y les va a decir, ustedes saben todo, pueden discernir si va a llover, si no va a llover, pero no saben reconocer la presencia de Dios. Esa crítica de Jesús es por el Deuteronomio, porque en el Deuteronomio a los hebreos se les enseñó a discernir, es decir, a saber cuál es el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces es un libro realmente significativo. Otro elemento importante de este libro es la justicia. El Señor nuestro Dios es justo. Nuevamente, en el capítulo 4, permítame yo, les leo este versículo que es muy sencillo, pero fundamental. Capítulo 4, versículo 5. Miren, yo les he enseñado leyes y decretos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que ustedes los cumplan en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. Así guarden y pongan por obra estas leyes, porque esta será su sabiduría, su inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Entonces, pueblo sabio e inteligente, el que sabe discernir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la justicia para toda la comunidad y obviamente la compasión. El otro elemento central del libro del Deuteronomio es la declaración del Dios único. Solo hay un Dios, solo un Dios. Y insiste el libro del Deuteronomio en decir, solo hay un Dios, ¿no? Capítulo 4, versículo 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa y hagáis lo que es malo ante los ojos del Señor vuestro Dios para provocarlo a ira. Pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra, donde van a pasar el Jordán para poseerla. Y el Señor os dispensará de entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor los llevará. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón, con toda tu alma. El Señor es el Dios fiel y el Señor es el dueño del bien y del mal, es el dueño de la vida, es el dueño de la muerte, es el dueño de todo, es el Dios único. Y esa es la declaración que nosotros en el Nuevo Testamento decimos de la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son el Dios único. Esa declaración viene del libro del Deuteronomio. Otro elemento importante es el temor de Dios. El temor de Dios es la contemplación de estoy vivo
porque el Señor me da la vida y yo moriré el día que el Señor me pida la vida. Delante de Dios yo no puedo exigir nada, sino tener un profundísimo respeto, reverencia, obediencia y alabanza. Entonces el temor de Dios es la realidad nuestra delante de Dios. La roca, como les decía hace un rato, es una de las imágenes más fuertes de Dios. La roca es una imagen femenina, es el Dios madre, pero es Dios mismo. En el versículo 4 del capítulo 32. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. En forma corrompida se han portado como Él. No son sus hijos debido a los defectos. Son una generación perversa y torcida. Entonces, el pueblo ha cometido pecados, pero Dios es justo y recto, es decir, la firmeza de nuestra existencia está en la justicia de Dios. A nuestro Señor Jesucristo lo colocan como el juez supremo, o quien va a recibir el título de juez es nuestro Señor Jesucristo. Bien, en conclusión, la Torá tiene aspectos que van creciendo, es decir, que son transversales. La revelación de Dios comienza con el Dios creador, Génesis, el Dios liberador, Éxodo, el Dios legislador, Éxodo, el Dios santo, Levítico, el Dios autoridad, Números, el Dios amor, Deuteronomio, y el Dios fundamento de todo, el Dios único, Deuteronomio. Está ahí en la Torá recogida toda la revelación de Dios para el pueblo del Antiguo Testamento. Los demás libros van a desarrollar lo que el Pentateuco o la Torá está presentando. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que con esta presentación tengan ustedes un panorama amplio para entrar en la lectura del Pentateuco. Son unos libros fundamentales para el pueblo de Israel, fundamentales para la religión judía y obviamente fundamentales para la religión cristiana. En el Nuevo Testamento aparecen en todo su esplendor, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, todos estos elementos del Pentateuco que les he comentado. Les agradezco muchísimo y nos veremos en la próxima ocasión para hablar de los profetas. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.